cuando empieza a verificarlas. Entonces, cuando yo digo, ok, buenas noches a todos los que nos están viendo en este momento. Entonces, yo digo, ok, las creí. Primero las creí. Me dijeron que existía la ley de, voy a decir la primera que se me ocurre que es la más famosa, la ley de la correspondencia. Entonces, yo digo, ay, existe la ley de la correspondencia. A ver, qué bacano. Listo. Existe la ley de la correspondencia. Yo la creo, porque no la, todavía para mí es una creencia, ok. Después llego a entenderla. Ah, ok, es que si yo hago esto, no es que ojo por ojo, diente por diente, no. Porque cuando uno la estudia, cuando uno no la estudia, sino que se guía solo por el nombre, tiende a pensar que es ojo por ojo, diente por diente. Usted le puso los cachos, le van a poner los cachos por ley de correspondencia. Y así no es. Así es como no es. ¿Sí? Pero cuando yo logro entenderla, que lo que significa es que necesito tener un aprendizaje en este momento de mi vida, en este momento de mi vida, y hablo de vida de de todo en la vida del alma, ¿no? De todos los miles de años que recorre nuestra alma en diferentes cuerpos. Okay, cuando yo logro entender eso, entonces digo, ok, voy a ponerme a verificarla. ¿Qué es verificarla? Voy a estar en ley. A ver si estoy en ley, ¿qué pasa? Listo. Cuando yo empiezo a decir, estoy en ley, y empiezo a verificar, ay, entonces ya no es una creencia, ya es una verificación. Vea que hice esto y pasó esto. Entonces, creo que la ley de la evolución, creo que la ley de la polaridad, creo que la ley de la correspondencia, que hace parte de la evolución, creo que la ley del 7, creo que la ley del 3 sí funciona. ¿Por qué? Porque ya no lo estoy creyendo, sino que lo estoy verificando. Entonces viene el cuarto paso, que es obedezca. Eso es lo que más duro nos da, cuando nos ponen a hacer caso. Claro, uno puede hacer caso, digamos yo en mi caso de esta personalidad de Lina María Caro. Yo digo, pero dame una razón. Sí, siempre en mi léxico está, dame una razón para que yo haga eso. ¿Sí? ¿No? Y yo sé que muchos de ustedes les puede pasar porque aquí, como siempre decimos, bienvenidos a todos los nuevos, llegaron a un rebaño de ovejas negras. O sea, de los que necesitamos una razón para todo, de los que siempre estamos, no en oposición, pero sí queremos entenderlo. ¿Sí? No pasamos entero. Entonces, ese obedecer es lo que nos lleva a realmente tener otros resultados. ¿Sí? Creer, entender, comprender y obedecer. Y eso es lo que vamos a hacer en este maravilloso curso, dictado por una persona que tiene la información desde los 18 años, que ha venido comprobándola paso a paso, que tiene una forma dulce, amable, gentil de decirla. Pedagógica es para niños, para nosotros es andragógica. Quiere decir que es una educación para adultos, ¿cierto? Con ustedes, mis amores, Luis Eduardo Gottman, para todos ustedes en las leyes de la vida. Vamos a aprovechar estos momentos, vamos a participar y a poner toda nuestra sangre en la arena, a escribir todo lo que no sepamos y a preguntarle a Luis Eduardo. Tenemos que aprovechar, porque no nos pueden quedar dudas, porque acuérdense, hay que entenderlo. Entonces vamos a hacer la misma mecánica de estos días. En 40 minutos él nos va a explicar, vamos a copiar las preguntas, después se las decimos y a lo último hacemos unas intervenciones en vivo. ¿Listo? Y hay beca, claro, hay beca completa, así que pónganse truchas, hay descuentos para los que estén hoy acá, entonces así que ánimo, vamos a subir esa energía porque esto no nos puede quedar grande. Gracias por estar aquí presentes, por hacer parte de este gran momento, por cumplir esta cita que algún día nos pusimos en el mundo de los espíritus y que hoy ustedes están cumpliendo. Quizás algún día dijimos nos vamos a encontrar y hemos decidido encontrarnos hoy en este escenario, en estos espacios virtuales donde la vida nos permite conectarnos independiente de las fronteras en los que estemos. Me gustaría comenzar contándoles una historia breve. Voy a contar una pequeña historia. Un maestro que tenía varios discípulos desde hacía algún tiempo, de vez en cuando medía su desarrollo espiritual a través de algunas preguntas. Y un día los reunió y les dijo, bueno, hoy es el día de la prueba. Hoy solamente los he reunido con un solo propósito y con una sola intención, y es que ustedes me respondan una sola pregunta. Yo quiero saber si ustedes ya han sufrido lo suficiente. Y es la misma pregunta que le estoy haciendo a ustedes. Yo quiero saber si ustedes ya han sufrido lo suficiente. Imagínense en esa pregunta.
Entonces uno de los discípulos levantó la mano y dijo, maestro, yo realmente pienso que ya he sufrido tanto, tanto, porque yo creo que a través del sufrimiento, discúlpeme, que no he sufrido lo suficiente. Además, yo creo que a través del sufrimiento, ¿sí? Eh, el espíritu se purifica. O sea, me hace falta sufrir otro poquitico. Y además a través del sufrimiento aprendemos cosas nuevas y además a través del sufrimiento se llega más fácil al cielo, se llega más pronto al nirvana. Y entonces el maestro lo miró con cariño, con una sonrisa y le dijo, entiendo. Bueno, no tengo ningún inconveniente y tú puedes seguir sufriendo todo el tiempo que sea necesario. Otro discípulo levantó la mano y le dijo, bueno, maestro, yo creo que yo sí ya sufrí lo suficiente. Y el maestro le preguntó, ¿y tú cómo sabes que ya sufriste lo suficiente? Y entonces el discípulo, así muy escuetamente, le dijo, pues, fíjese, maestro, miren esto, yo ya estoy hasta la coronilla. Definitivamente esta vida es lo peor, es un caos. No hay nadie en quien se pueda confiar. La gente es desleal, no es comprometida. El mundo no tiene sino problemas. Nadie entiende, nadie comprende, solamente hay competencia. Hay crisis en las relaciones, en los gobiernos, hay guerra, enfermedad. Yo realmente estoy aburrido. Yo no quiero saber nada más de eso. Y la verdad es que yo ya quiero dejar de sufrir ya, yo no quiero sufrir más. Y el maestro lo miró y le dijo, déjame decirte una cosa, tú no has sufrido lo suficiente, necesitas seguir sufriendo otro poquito. ¿Cómo así? Y el tercer discípulo, otro, llegó y levantó la mano y dijo, "Eh, maestro, yo ya creo que ya he sufrido suficiente porque yo ya me siento en paz, yo ya vivo feliz, ya no hay nada que me perturbe. Para mí la vida es simplemente una oportunidad de aprendizaje. Y lo único que hago es cada vez que viene una situación, es verificar la existencia de la ley y de toda la presencia del Padre en mi vida. Y sé que cada situación tiene un propósito divino detrás de lo que sucede. Así que procuro aprovecharlo y lo aprovecho para ser feliz, valorarlo y agradecerlo haciendo lo que tengo que hacer. El maestro lo miró y le dijo, ¿y qué es lo que tienes que hacer? Pues aprender a ser feliz y tener paz por mí mismo, sin depender de nada ni de nadie. Y entonces el maestro lo miró y le dijo, tú ya no necesitas sufrir más. ¿Quiénes de ustedes consideran que ya están en ese punto, donde ya no necesitan sufrir más, pero desde la comprensión, no desde el juicio como lo hizo el otro discípulo, el segundo discípulo? La pregunta es, ¿y cómo se hace eso, Luis Eduardo? Porque pues la historia es muy bonita, muy chévere, pero falta mirar a ver el gobierno en el que estamos, lo que está pasando en el país vecino, falta ver lo que está pasando en Medio Oriente. Falta ver todo lo que está sucediendo y comenzamos a justificar y a llenarnos de cada vez más entre prejuicios y justificaciones. Así que bienvenidos a este fascinante viaje hacia el corazón de las leyes que rigen nuestro universo y entender por qué suceden cosas. Hace un momento, Amor Lindo les decía, ¿por qué a la gente buena le suceden cosas malas? Y seguramente todos hemos tenido esa inquietud, esa incertidumbre, esa indagación. Y porque si yo oro, si yo hago el rosario, si yo he subido Monserrate, o si estás en Venezuela y al Monte Ávila, si yo he subido, yo conozco a los maestros ascendidos, leo la Biblia, me sé el Enneagrama, he hecho Emaús, he hecho todo lo que he podido y aún así me siguen pasando cosas que no son tan chéveres.
Pues hoy no estamos aquí para hablar de conceptos así abstractos, de teorías alejadas de la realidad. Más bien, hoy nos vamos a adentrar en los principios fundamentales que nos moldean y que rigen nuestra existencia. Y no solamente nuestra vida, sino la cotidianidad. Entonces, por un momento, usen su imaginación. Imaginen que tienen en sus manos un mapa que te guía a través de desafíos. Hoy día ya no se usan los mapas, ¿verdad? ¿Verdad que ahora ya usamos es Waze, no más? Pero hagamos de cuenta que tienes tu Waze. ¿Listo? La metáfora es perfecta porque tienes tu Waze y el Waze te dice, sigue 100 metros y dobla a la izquierda. Y tú dices, no me parece. Ve eso, esa ruta está como rara, no me parece. Yo sigo derecho mejor. Y después dices, pero ¿y yo por qué no le hice caso al Waze? Entonces, ¿para qué lo usas si no le haces caso? ¿Ya? Eh, Muy rara vez no le obedeces al Waze y las cosas salen como tú pensabas, ¿no? Muy rara vez. Pero resulta que en este momento lo que tú tienes en tus manos, imagínense, ya sea un mapa o ya sea un GPS o ya sea tu Waze, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace es guiarte por los desafíos, por las oportunidades, por los misterios que la vida nos propone y te permite navegar con sabiduría y encontrar el equilibrio, la paz, el éxito, la tranquilidad, la felicidad, todas esas cosas bonitas que todos buscamos inherentemente como seres humanos. Así que ese mapa que hoy ustedes están visualizando son las leyes universales y hoy vamos a descubrir cómo pueden usarlas para transformar su experiencia de vida de una manera realmente significativa. Y déjenme decirles algo, por si no nos volvemos a ver, porque de pronto estuvo chévere, ya la semana fue gratuita y ya como que está bueno, por si no nos volvemos a ver, que se sienta, que se note, que se justifique el tiempo que dedicaste y que valga la pena que hayas pasado por aquí. Así que te daré herramientas que te van a permitir que comiences a orientar, a tener ese GPS que dirija tu experiencia de vida. ¿Listo? Entonces, armonizar las relaciones de pareja y de las personas está bajo una ley que se llama la ley de armonía. Es tan simple como eso. Hay unas leyes que dirigen nuestra existencia y es que todo está supeditado a la ley. Ahora, que a mí no me guste, que a mí no me parezca, que yo no crea, pues eso no te exime del resultado. Que tú no creas en el aire porque no lo ves, porque yo solamente creo en lo que veo. Pues tú no ves el aire, pero pues que no veas el aire no significa que no exista. ¿Sí? Que tú no existas en la ley de la gravedad, que no creas en la ley de la gravedad no significa que exista. Basta con que la verifiques lanzándote de un quinto piso. Lo mismo sucede con las leyes universales. Su existencia, la incredulidad de su existencia no te exime del resultado o el desconocimiento no te exime del resultado. Y aquí viene una frase que me gustaría que ustedes tuvieran y que les hiciera sentido. Ustedes, para quienes no lo conocen, el señor Carl Sagan es una frase que apelo constantemente porque nos ayuda a entender esto. Y dice, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Sí, es que yo solamente creo en cosas científicas, ¿no? Pues es que de eso se trata. La ausencia de que la evidencia no significa que no exista, no es evidencia de su ausencia. Frase de un físico de los años 80, bueno, con su gran programa Cosmos, algunos lo tendrán en referencia. Mucha de esta información que vamos a compartir está basada en la información de Gerardito Schmedlin. Algunos saben que tuve la oportunidad de estar a los pies de él durante 5 años consecutivos, 3, 4 veces a la semana, ahí escuchando su información y aprendiendo directamente de él. Esta información que está rompiendo barreras, fronteras y ha llegado a muchos lugares del mundo y está generando casi un movimiento de transformación y nosotros
lo que hacemos aquí en la academia es divulgar ese conocimiento, porque es un conocimiento que, independiente de la religión, de tu creencia filosófica o de tu ateísmo, de lo que sea, rompe la razón y te permite verificar a través de lo que llamamos espiritualidad científica. Entonces, eso es lo que vamos a compartir el día de hoy a través de eh, unas justificaciones, más bien, no sé si decirle de esa forma, a través de unos argumentos mejor, que les permita a ustedes romper esa razón y que les permita abrir la puerta a los secretos que siempre han estado ahí, pero que esperan ser revelados. Así que comencemos abriendo nuestra mente el día de hoy. ¿Quién de ustedes ha escuchado esa frase que dice, no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién me hace así ojitos? ¿Quién me hace así? ¿Quién asienta? ¿Listo? Yo les voy a Sí, estar yo la he pidiendo que escuchado. asienten. Yo les voy a estar pidiendo que asienten, que pronto me hagan manitos, porque esa es la forma de interactuar, ¿de acuerdo? De que tú te involucres y te conectes con lo que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, esa frase que muchos de nosotros hemos escuchado de no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios, la pregunta es, ¿y por qué cuando pasan cosas lo primero que decimos es, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? ¿Qué cura maté para que esto me suceda a mí? ¿Cuál será mi karma? ¿Se les hace familiar también esas frases? Bueno, ¿y las han escuchado esas quejas? Perfecto. Entonces, como que no tiene mucho sentido. Esta frase nos lleva justamente a reflexionar sobre la existencia de esas leyes que operan independientemente de nuestro criterio, de que pensemos que funcionan, de que existen o que no existen. Es decir, no podemos hablar de casualidades ni de suerte. Ya sea buena o ya sea mala, no existe. Todo opera matemáticamente exacto a través de estas leyes universales, que no tiene nada que ver con mandamientos, no tiene nada que ver con leyes humanas, tiene que ver con principios inmutables. Ya vamos a entender que es una ley universal para que no nos confundamos. Y de una vez lo vamos a decir, una ley universal es un principio inmutable que funciona aquí y en cualquier otro lugar, ¿sí? O sea, no está supeditado a las interpretaciones humanas, no está supeditado a las reglas sociales, económicas, religiosas o filosóficas de un país, no se circunscribe a eso, funciona. Una ley es un principio que siempre da el mismo resultado, a donde sea que sea, exacto, como la ley de la gravedad, ¿sí? Como la ley de la termodinámica. O sea, aquí o en el Medio Oriente, alguien, si mete el dedo en un enchufe, se electrocuta, ¿o no? Aquí o en China, 2 más 2 es 4, ¿o no? Aquí o en Turquía, si alguien come algo en descomposición, se enferma. O sea, esos son principios que son inmutables, ya, o sea, que siempre dan el mismo resultado. Y por eso tienen esa connotación de principio que siempre se va a manifestar y siempre va a generar el mismo resultado para entender que es una ley universal. ¿Listo? Cuando no entendemos las leyes universales, muchas veces hay situaciones que nos parecen milagrosas y difíciles de explicar. ¿Han escuchado ustedes, se me hizo el milagrito? Bueno, el milagrito es que se alineó con las leyes. Cuando alguno de ustedes dice, no, es que fue cuestión de fe. Cuando algo funciona, vamos a entender, ¿será que es cuestión de fe? Porque por un momento piensen en esto. Viviana, ¿cuánto es 5 por 5? 25, Responde con fe. 25. ¿A alguien no le da 25 5 por 5?
¿Es cuestión de fe? No es cuestión de fe. Es un resultado matemáticamente exacto y lo mismo sucede con las leyes de la vida, que es como un algoritmo, es una secuencia de pasos específicos, es un conocimiento exacto, Ivette. Exactamente lo mismo sucede con los principios universales. Así que no se trata de si crees, no crees, de me parece, no me parece, no estoy de acuerdo. Es que no se trata de que me creas a mí, se trata de que ustedes lo verifiquen. Bueno, así que hay muchas cosas que parecen irracionales, hay muchas cosas que incluso te van a parecer fuera de lugar y que incluso pueden llegar a cuestionar la existencia de lo que llamamos ese orden mayor, algunos lo llaman Dios, o dudar de que hay un propósito detrás de todo esto, pero ¿cómo puede ser todo perfecto, matemáticamente exacto en este mundo tan caótico? Pues resulta que cuando no entendemos las leyes, y esas son preguntas que obedecen justamente cuando nos encontramos luchando contra esas corrientes invisibles, y lo que hacemos es desperdiciar esas valiosas oportunidades que tenemos para alcanzar esos niveles de paz, de satisfacción en nuestras vidas. Solamente evolucionamos a través de la transformación. Solamente evolucionamos a través de la confrontación, así como solamente sacas músculo cuando eres sometido a una fuerza contraria mayor. Sí, sería maravilloso ir al gimnasio y decir, dejo mi cuerpo, vengo en 15 días y ya cuando llegues esté marcado con las pompis más fuertes. Sería genial. Pero no, tienes que hacer ejercicio, tienes que ponerle peso, tienes que aguantarte el dolor después del ejercicio. Y lo mismo sucede en el proceso de desarrollo y transformación espiritual. Desde el lunes estamos hablando que tenemos un plan del alma y la pregunta es, ¿cuál es ese plan de alma? Ese plan de alma se llama evolución. Y algunos dicen, sí, pues tan chévere evolucionar, pero uno no puede evolucionar sin tanto dolor. ¿Por qué tengo que tener un papá que no me daba mi lugar, una mamá que no me reconoció, que me maltrató, que me abandonó, un tío que me manoseó, un primo que me golpeaba? O sea, ¿por qué me tienen que pasar este tipo de cosas? ¿No podría ser un poco más amable mi experiencia de vida? Por supuesto. ¿Qué propósito tiene eso? Y es apenas normal que nos confrontemos, nos ofusquemos y nos sintamos inquietos porque es real, pero es real hasta cuando conoces las leyes. Es real hasta cuando comprendes que todo tiene un principio, tiene un propósito y es matemáticamente exacto. Y no son meras justificaciones. Ahora ustedes, en el transcurso de este momentico que vamos a compartir, lo van a comprobar. Piensen en esto y ojalá esto hubiera sido una invención mía, pero no lo es. Esto existe hace más de 2000 años. Se llama Lilak. Así lo llaman los Vedantas. El Lilak le llaman al juego o al libro del juego de la vida. Estamos sumergidos en un bello juego, ¿sí? En una experiencia que se llama evolución. Toda experiencia es un camino de aprendizaje y ese juego se llama evolución. ¿Mm? ¿Qué pasa o pasamos por 3 etapas? ¿Les gustaría saber cuáles son esas 3 etapas? Yo también quiero que lo sepan para que entendamos qué es y por qué nos están pasando o nos pasan las cosas que nos pasan. Es más, no solamente por qué me pasan, sino porque hoy estoy aquí, que no es casual. No es casual de que hoy nos estemos encontrando. ¿Listo? Entonces, pasamos por 3 etapas. ¿Cuáles son esas 3 etapas? Primero, inocencia. Segunda, ignorancia. Y la tercera, ¿listo? Se llama comprensión, aprendizaje o sabiduría. Comprensión o sabiduría. Entonces piensen en lo siguiente. En la primera etapa somos inocentes, carecemos de información, vivimos en automático. Y en esa etapa, pues, cuando un niño no sabe que una botella se rompe, ¿qué hace? Pues la rompe. Y no solamente la rompe, sino que se puede cortar con ella.
Si no sabe cómo funciona un cuchillo, no solamente se corta, sino que puede herir a alguien más. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Por qué? Porque no sabe qué es un cuchillo. Luego viene la segunda etapa, que es un poco cruel. Dejamos de ser inocentes, es decir, con ausencia de información. No tenemos información. Y aquí les cuento un secreto. Los seres humanos solamente cometemos errores por tres razones. Para todos los que nos están acompañando de primera vez, se los voy a recordar. A los antiguos se los voy a recordar y a los nuevos se los voy a decir. ¿Quién de ustedes se levantó esta mañana con la firme intención de pasarla mal, de quebrar, de gritar a su hijo, tener una mala experiencia con su compañero de trabajo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cierto que no? Ningún ser humano se equivoca voluntariamente. Se equivoca solamente por tres razones. Uno, ya lo acabamos de estudiar, inocencia. Dos, la que vamos a aprender, ignorancia, que es creer que sé. Bueno, ¿cómo así? Ignorancia no es no saber, no, eso es inocencia. Ignorancia es cuando tú crees que sabes. ¿Y cómo así que creo que sé? Sí, es como cuando tú crees que sabes y sigues cometiendo los mismos errores, te sigue pasando lo mismo, tratas de tener resultados haciendo lo mismo porque crees que sabes. Es tan simple como eso. Y tres, falta de entrenamiento, porque muchos dicen, eso ya lo estudié, eso que está diciendo Luis Eduardo, yo ya lo sé, ¿sí? Y como, ¿por qué te sigue pasando lo mismo? Es que sabiduría no es saber. Sabiduría es cuando tú logras verificar, comprobar, ¿listo? Y tener resultados voluntarios. Voluntarios, no de chiripa, no de arepa, como decimos aquí en Colombia. Cuando tú aprendes a tener un resultado voluntario, en ese momento sabes, que es el tercer aspecto al cual aspiramos llegar conociendo los principios universales. Uy, esto es filosofía pura. Sí, es filosofía práctica más bien, para la cotidianidad. Nosotros hemos decidido llamarlo aquí inteligencia espiritual, que es el nuevo paradigma que les estamos proponiendo a todos, porque estamos sumergidos en la burbuja de la IA. Les estamos proponiendo la IE, o sea, la inteligencia espiritual. Bueno, porque todo ahora es IA, 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 y nos estamos desligando de nuestra energía interior. Esto es una forma de conectarnos con nuestra esencia y eso nos va a permitir prevalecer cuando el tsunami venga. Todavía no ha venido, apenas se está levantando la ola. Y esto nos va a permitir entender mi propósito, mi existencia, el por qué estoy aquí, de dónde vengo y para dónde voy. Y no solamente eso, sino aprender a llevarlo en paz. ¿No les parece maravilloso aprender a vivir sin miedo? Y eso es justamente lo que siempre reitero y lo que vamos a hacer aprendiendo las leyes. Entonces, primero, inocentes. Segundo, ya no somos inocentes, ya tenemos información que por lo general es información que hemos ido adquiriendo, no por nuestra propia experiencia, sino que nos la han programado nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos. Entonces tenemos una cantidad de interpretaciones al acomodo que nos lleva a creer que sabemos. ¿Mm? Y la tercera etapa es muy bonita, no es tan chévere, pero es muy bonita. Es cuando ya te saturas, ¿sí? Cuando ya llegas al desespero o a la saturación por vivir con tantos errores, con tanta confrontación y tomas acción de observar que puede haber otra posibilidad de hacer las cosas. Y qué curioso que la mayoría de las personas necesitan una pandemia o necesitan un accidente o estar en un hospital al borde de la muerte para decir, oh, mi vida tiene un propósito. Oiga, ¿no puede ser de otra manera? ¿Será que ustedes necesitan verse en un hospital para llegar a eso? No, creo que no, porque por fortuna hoy están aquí. O sea, no están esperando el accidente. Eso es una buena noticia, los felicito. Y por favor, regálense un corazoncito por estar aquí presentes. ¿Listo?
porque no están esperando que les suceda algo catastrófico para entrar en razón y decir, oiga, debe haber otra forma de hacer las cosas. Eso significa que ya hay un llamado de tu alma y esa es una buena noticia, que ya vamos en camino de lograrlo. Y les voy a decir por qué. Porque solo una persona que esté aquí en este espacio a esta hora, cuando debería estar preparando la comida o cenando, ¿ya? Es porque ya no vive en automático. Dos, ya se dio cuenta de que hay otra forma de hacer las cosas, o al menos ya lo estás contemplando y buscas otras opciones. Y tres, estás listo para asumir tu vida y dejar de ser víctima de las circunstancias y dejar de culpar a Dios con la famosa frase de justificación que tú y yo aprendimos. ¿Será la voluntad de Dios? Debe ser que así tiene que suceder. Obvio que entre el paso entre la inocencia y la sabiduría, pues no es tan chévere. Tiene un proceso de errores. ¿Cuál es el paso entre la inocencia y la sabiduría? Le voy a regalar un libro al primero que lo escriba en el chat. A ver, ¿quién fue el primero? Ay, me perdí. Yo quiero ver quién fue el primero. ¿Cuál es el paso entre la inocencia y la sabiduría? A ver quién fue el primero. La ignorancia. José, José Vega. José, manifiéstate, te acabas de ganar un libro. Abre el micrófono. Muchas gracias, Oye, José, señor. imagínate que acertaste, ¿eh? No te veo. ¿Tienes la cámara prendida? No. Ah, sí, señor. Espérame un momentito, ya la prendo. Hola, ¿cómo Hola, está? José. Qué alegría verte aquí. Gracias por estar. Imagínate, José. La alegría es mía porque la verdad que esta semana ha sido muy excelente. Gracias a una amiga supe de ustedes y coincidencialmente me conecté a partir de esta semana. Yo, mi José, aprecio que lo digas y gracias por tu compartir. Y por favor, déjame los datos. Ya Marisol te va a contactar por el interno para que te pueda enviar un libro. Un libro que escribió un señor que se llama Luis Eduardo Gottman, que se llama El Ego Reductor. Ah, sí, señor. Bueno, sí, Muchas entonces gracias. como que es interesante el libro ahí, como que permite uno entender algunas cosas. Entonces, Listo, muchas José, gracias. entre la inocencia y la sabiduría no hay un camino directo, como fuera que así fuera. No, resulta que hay que cometer muchos errores y eso es la ignorancia. Y esa Correcto. ignorancia, José, sí, que no es tan chévere, pero necesario, ¿sabe para qué nos sirve? Para reconocer el orden universal. ¿Cómo sabes que eres ignorante? Es decir, ¿cómo sabes que crees que sabes? Y además seguir cometiendo los mismos errores. ¿Cómo sabes? Porque sencillamente hay una palabra que ustedes van a descubrir. ¿Cómo sabes que eres ignorante? Comienza por su y termina por fres. A ver quién la adivina. Muy bien, muy Sufres. bien, muy bien, muy bien. Felicitaciones. Están supremamente conectados, muy pilos. ¿Cómo sabes que eres ignorante? ¿Por qué sufres? O sea, nadie sufre por sabiduría. Solamente sufrimos por ignorancia, por desconocimiento de unos principios. ¿Qué es el sufrimiento? Cuando yo quiero que las cosas sean a mi acomodo. Sufrimiento es el resultado de no aceptar la realidad presente y de quererla acomodar a como yo creo que tiene que ser, porque esto es injusto. ¿Cómo se permite que esto suceda? ¿Cómo Dios permite que esto suceda en Venezuela, Señor? Aquí tenemos a nuestra Taulí. Un saludo para ti con todo el amor. Tú sabes que siempre te tenemos en nuestras oraciones. Y resulta que la pregunta es, ¿pero por qué pasa? ¿Por qué sucede? Hay un momento donde quedó la frase que tú decías que no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios. Ay, ¿verdad que yo decía eso? Entonces, explícame, Luis Eduardo, porque me estoy perdiendo y ahí me gustaría que me diera un poco de sentido. ¿M? ¿Y cómo sabes que estás alcanzando la sabiduría? Porque estás en paz, eres feliz. ¿M?
Entonces piensen ustedes que la paz ya no es un estado externo, es un estado interno y es el resultado de comprender el orden universal, un orden universal que está basado en las leyes. ¿Orden universal? ¿De qué me hablas, Luis Eduardo? Si lo que veo todos los días es un desorden universal. Todo va de mal en peor y en decadencia. ¿Y yo qué te puedo decir? Es cierto, no soy ciego. Recuerden que yo soy desmotivador profesional, así que no intento motivarlos y llevarlos a pensar algo diferente. Bueno, pero permítanme hacerles una pregunta. Y voy a meter a Dios en esta charla. ¿Listo? Digamos, esta es una pregunta existencial profunda, siendo las 6:50. Digamos que la fuerza universal de la que está hecho todo, porque todo pues se reduce a energía, no lo digo yo, lo dice el señor Albert Einstein, que dice, hemos llamado materia a la energía que sencillamente es de baja frecuencia. Bueno, y si le preguntan a Tesla para entender el universo, pues hay que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. O sea, todo se reduce a la energía. Lo dice el señor Mikao Kaku, que por cierto, por aquí tengo un libro de él que se llama La ecuación de Dios, el físico que es comparado hoy día con Albert Einstein, ¿sí? Que es actual, es japonés. Entonces, digamos que de todo este ser que llamamos Dios, universo, que forma todo cuanto existe, uno, o es incapaz de administrar su propia creación, o dos, o se le salió de las manos, o dos, o no existe. O sea, estamos ante este dilema. O no existe el tal ser llamado Dios, o se le salió de las manos la creación, o tres, lo que existe es perfecto y tiene un propósito. ¿Por cuál se van ustedes? Escríbanme en el chat. Compartamos opiniones. Todos tan lindos, el tres, ay, tan poéticos y tan amorosos, tan gentiles, todo tiene un propósito, todo lo que existe es perfecto, todo es perfecto. ¿Ven? Los felicito, les voy a poner una carita feliz por eso. Bueno, sí. Espero que no nos estemos minando y no estemos cayendo en el océano rojo de cambiar una creencia por otra. Sí, porque sencillamente entre que nos decían que todo es voluntad de Dios y decir que todo es perfecto, pues una creencia por otra. El tema es que hoy vamos a llevarlo a otro nivel. Pregunta. Tres opciones. O el Señor no existe, Barbitas Blancas no existe, o dos, se le salió de control su creación, o tres, lo que existe es perfecto. Porque hay cosas que son tan absurdas y tan inaceptables que incluso podemos llegar a contemplar la posibilidad de la inexistencia de Dios o de su incapacidad para administrar la sociedad humana, la ecología, las tortuguitas con pitillos en la nariz, cuando lo que realmente sucede es que la mayoría de los seres aún no han podido aprender a reconocer cuáles son los principios universales que rigen, que se expresa la divinidad para permitirnos reconocer el orden universal. ¿Mm? Entonces, cuando dicen, ah, sí, todo tiene un propósito y es perfecto, y la pregunta es, ¿un propósito para qué? ¿Y perfecto para quién? ¿Les gustaría saber entonces de qué se trata esto? Eso será después de un café. Continuemos porque hay tela para cortar y además de esto, yo les prometí que hoy no se iban a ir sin herramientas y se las voy a dar por si no nos volvemos a ver. ¿De acuerdo? Así que no es simplemente una promesa, es una forma de valorar el tiempo y la confianza que nos has dado de estar aquí presentes.
Mm, Bueno, entonces, ¿qué tal si observamos esto? Maestro, maestro, ¿Mm? tengo, son, eh, son muy malas noticias. Ay, Shifu, solo hay noticias, no son buenas o malas. Maestro, su visión fue correcta. Tai Lung ha escapado de prisión, viene en camino. Esas son malas noticias. Si no crees que el guerrero dragón puede vencerlo. ¿El panda? Maestro, ese panda no es el guerrero dragón. No debería estar aquí. Fue un accidente. Los accidentes no existen. Sí, ya lo sé. Ya me lo había dicho. 2 veces. Bueno, eso tampoco fue un accidente. 3. Mi viejo amigo, el panda jamás cumplirá con su destino ni tú con el tuyo hasta que olvides la ilusión del control. ¿Ilusión? Sí, mira este árbol, Shifu. No puedo hacer que florezca cuando me place, ni hacer que dé frutos antes de temporada. Pero hay cosas que podemos controlar. Controlo cuando caerá la fruta. Y controlo... ¡Ya! ¿Dónde plantar la semilla? ¡Haya! Esa no es una ilusión, maestro. Ah, sí, pero no importa lo que hagas. Esa semilla se convertirá en un durazno. Podrás desear un manzano o un naranjo, pero tendrás un durazno. Pero un durazno no puede vencer a Tai Lung. Tal vez sí puede, si tú estás dispuesto a guiarlo, a nutrirlo, a creer en él. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Necesito su ayuda, maestro. No, solo necesitas creer. Prométemelo, Shifu. Prométeme que vas a creer. Lo intentaré. Bien. Mi momento ha llegado. Debes continuar tu viaje sin mí. ¿Qué? Y aquí es donde yo los invito y les voy a dar esas pautas, pero les pido que me prometan que van a confiar. Prométanme que van a confiar. Durante muchos años de nuestra vida hemos confiado en cosas, lo que se llama fe ciega. Ahora les estoy invitando a que confíen en el orden universal, a que nos dejemos guiar de ese orden universal y aprendamos a guiar, a confiar en ese proceso. Es lo que yo le llamo confiar en el proceso. Es tan simple como eso. ¿Listo? Lo cierto es que estamos asistiendo al resultado de la ignorancia. Lo único que estamos viendo alrededor es el resultado de nuestra ignorancia colectiva, por cierto, luchando contra las leyes del universo. Y más bien te está aprovechando, desperdiciando la oportunidad que hay para aprender. Así que, reitero, antes de explicarles cuáles son esas leyes, muy someramente, porque eso lo vamos a profundizar en nuestro curso, pero otras herramientas que sí quiero que se lleven hoy para llevarlas a la cotidianidad, las vamos a profundizar en nuestros próximos minuticos. Todo está regido por leyes exactas. Cuando no somos conscientes de las leyes del universo, las leyes de la vida, algunos sucesos o no los comprendemos o nos parecen milagrosos. Estoy reiterando esto para entender hacia dónde nos vamos a dirigir. ¿Listo? Así que ni casualidad, ni buena o mala suerte. Y me voy a adelantar un poco porque para explicar un tema que seguramente nos queda sonando. ¿Cómo así que todo está regido por leyes? Pues bien, como el universo es una estructura perfectamente concebida, con un funcionamiento impoluto, que no nos parezca, obviamente hace parte de nuestras creencias. Entonces,
vamos a entender por qué decimos que es perfecto. Pongámonos en el plan del alma. Los invito a que nos devolvamos al lunes un momentico. La razón de nuestra existencia física es una sola. Resulta que es imposible hacer un desarrollo de conciencia o de evolución sin una estructura física o un cuerpo físico. Por esto a este cuerpecito le llaman algunos biotraje, vestidos de Dios, algunos más poéticos, algunos le llaman la pijama. Bueno, somos, como decía Rumi, el gran poeta místico, decía, somos estrellas vestidas de piel. ¿Mm? No hay desarrollo espiritual ni evolución sin el cuerpo físico porque no hay probabilidad de experiencia. Así que detrás de todo proceso, por dramático que nos parezca, está con un propósito de amor. Y esa palabra suena cursi, pero resulta que una de las leyes fundamentales del universo, que por cierto es la principal, se llama la ley del amor, que es la que rige la pedagogía del universo. Bueno, es como cuando tú dices, quiero que mi hijo aprenda y que se desarrolle y sea profesional. Tú lo haces por maldad y porque quieres que sufra. Ah, claro, que al niño no le gusta que le pongan tareas, al niño no le gusta que le pongan ejercicios, no le gusta que le pongan trabajos en grupo, sino que solamente quiere estar en recreo. ¿Sí? Y solamente quiere estar paseando y comiendo onces, ¿cierto? Lo mismo nos sucede a nosotros. No queremos hacer tarea, solamente queremos pasar rico, solamente queremos pasarla delicioso, no nos interesan los ejercicios, el aprendizaje, solamente queremos es pasar de bueno. Bueno, entonces venimos a aprender y el aprendizaje se hace a través de la confrontación. ¿Aprender a qué? A ser felices, a tener paz. Y como es obvio, en toda institución educativa, esta se llama, algunos lo llaman Gaia, otros le llaman Urantia, otros le llaman planeta Tierra, bueno, como quieran que lo queremos llamar, ¿listo? Es obvio que el aprendizaje se hace a través de algo que se llama contraste, es decir, prueba y error, hasta que se aprende. Solo desde el desequilibrio se puede reconocer el equilibrio. Entonces, Luis Eduardo, comenzaste diciendo que la vida es un juego y ahora me dices que es un colegio. ¿Al fin qué? Estamos utilizando varias metáforas a ver con cuál nos cala más y con cuál nos podemos identificar. Lo cierto es que piensen en esto. Todo juego siempre tiene una característica. Todo juego siempre tiene la característica que nos enseñan las reglas para jugarlo, ¿cierto? Entonces te dicen, ay, vamos a jugar uno. ¿Se acuerdan del juego de carticas? Vamos a jugar uno. Y lo primero que hacemos con los que van a jugar, o no sé, o póker, lo primero que te dicen, estas son las reglas. Por eso dice, tiene más reglas que el tute, que es un juego muy colombiano de cartas. Pero resulta que en la vida no funciona así. En la vida, primero tú vives la experiencia y luego te aprendes las reglas. En el juego cotidiano normal, primero te dan las reglas y luego juegas. Aquí primero juegas para descubrir las reglas. ¿Eso les da un poquito de sentido? ¿Ya comenzamos a entender hacia dónde vamos? Entonces, estamos sumergidos en un juego, en una experiencia pedagógica como en un colegio, y el juego consiste en juega para descubrir las reglas. Esto es lo que le llaman el gran circo, como le llamaba un científico Spinoza, filósofo, el gran circo de la creación. ¿Cómo así? Tengo que vivir y estrellarme contra el mundo y sufrir para descubrir los principios universales. Pues no es que tengamos, ¿sí? No es que tengamos, pero casi, porque como somos tercos, ¿se han escuchado también la frase terco como una mula? ¿Sí? Y nos vuelve y nos pasa y lo seguimos haciendo porque es que hay que insistir, persistir, resistir y nunca desistir y hay que meterle la ficha y hay que hacerlo. ¿Se acuerdan también de esa frase?
Y ahí es donde aparece una palabrita antes de compartir lo que vamos a compartir, que se llama libre albedrío. Ahí, ahí dice, libre albedrío. Y si les comentara que el libre albedrío desde la sabiduría universal no existe, es una invención humana. Pero si lo queremos entender, vamos a entenderlo de esta manera. Libre albedrío es un comodín que te dan, así como cuando te dicen, Elsa, toma este comodín para que entres a jugar. ¿Y cuál es ese comodín? La oportunidad de equivocarte. ¿Para qué? Para que descubras la ley. O sea, tienes derecho a equivocarte, bravo, esa es la mejor opción. Y equivocarte no está mal. Lo que pasa es que te permite reconocer lo que no está bien o lo que no está alineado, lo que no está en orden. Para eso existe el libre albedrío. Así que libre albedrío, capacidad y oportunidad que tenemos los seres humanos de cometer errores hasta descubrir la ley. Y una vez descubrimos la ley, entonces ya decidimos hacer algo muy sabio que les voy a proponer el día de hoy. No es en mis palabras, ¿listo? Eso lo dijo un estoico llamado Séneca. Si lo han escuchado al gran Séneca, que hoy día está tan de moda, Séneca, que es el gran filósofo del estoicismo. Y entonces le preguntaron a él, ¿sí? Que cuál era el sentido de la experiencia de la vida o cuál es la voluntad de la vida. Y pues sencillo, dice, la voluntad de la vida es no pelear con la vida. Es tan simple como eso. No hay otra forma de entenderlo. Entonces, para aprender a fluir con la vida, que fluir no es acostarme a rascarme la panza, fluir con la vida es soltarme sin miedo a vivir lo que cada experiencia trae, sin buscarla, sin resistirla, simplemente disfrutándola, pero eso solamente se logra cuando entiendes cómo funciona, ¿m? Cómo funciona la vida. Entonces, de ahí la frase del señor, del gran Séneca, el padre de los estoicos. Obedecer es la única libertad que te libera del anhelo de libertad. Entonces, ¿a qué nos invita? A obedecer. Claro que nosotros la palabra obedecer la aborrecemos, porque yo no soy un mandilón de nadie. Yo no obedezco. Y resulta que lo que nos falta es aprender a seguir lo que en la Biblia llaman temor de Dios. Dentro de la sabiduría universal es aprender a obedecer. ¿Listo? Y para eso resulta que voy a comenzar a hablar de unos seres que nos apoyan y nos acompañan en nuestro proceso de desarrollo evolutivo llamado los ángeles. Ay, ¿vamos a unir la clase de ayer con la de hoy? Sí. Resulta que en el momento en que tú y yo nacemos, se nos son asignados unos ángeles con el propósito de hacernos más llevadero nuestro proceso o flujo en la vida. ¿Les gustaría saber cómo se llaman? Ah, ya sé. Es más, ahoritica hago una pregunta y el que la responda le regalo las cartas de los ángeles. ¿Listo? Ya dije, un regalo más para el día de hoy. Esos tres ángeles nos acompañan constantemente en nuestro proceso de vida y constantemente nos están dando señales para que no nos involucremos en experiencias que no necesitamos. El plan del alma es descubrir nuestro propósito y nuestra existencia, es decir, hacernos conscientes de la razón de por qué estamos aquí. Ese es el gran plan del alma, para saber de dónde venimos, por qué estoy aquí, hacia dónde voy y aprender a vivir sin miedo. Y eso ya lo vamos a trabajar los lunes. Pero además de descubrir el plan del alma, para navegar, surfear, fluir en esta experiencia de vida, necesito tener un mapa de navegación, mi GPS. Y ese GPS son las leyes universales.
Y resulta que además de eso, no solamente me dan las leyes universales, sino que me dan a tres seres que me acompañan en mi experiencia. Son como escoltas, son como guías. Se llaman el ángel de la guarda, el ángel de la ley y el ángel de la guía. Ah, yo no creo en los ángeles. No te preocupes, no tienes que creer en ellos. Yo solamente creo en lo que veo. Bueno, entonces deja de respirar. No vemos el aire. Y acuérdate de la frase del señor Carl Sagan. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Lo curioso de todo es que esto no es un tema netamente ni católico. Esto existe hasta en el Islam, ¿sí? También hablan de los ángeles. Los japoneses hablan de los ángeles. Los chinos hablan de los ángeles. Los turcos hablan de los ángeles. Los judíos, por supuesto, hablan de los ángeles. Entonces, algo debe haber ahí que como que tiene algo de sentido. Pero no vamos a profundizar en esto, ¿listo? Entonces, les gustaría saber cuál es la función de cada uno y vamos a dar ahí sí las herramientas para a ver cómo podemos entenderlos y dejarnos guiar por ellos a través de las leyes y dejar de cometer tantos errores. ¿Ya no están cansados de cometer tantos errores? ¿De ir en contravía? Pues bien, si algo vale la pena durante toda esta jornada en la que ustedes se han dedicado y este jueves o jueves para algunos de estar aquí, entonces les voy a compartir cuál es la función y por qué hablamos de ángeles en medio de las leyes. Pues ya lo vamos a entender, ¿listo? Resulta que cuando vemos la televisión, tú te preguntas, hay un momento, estás viendo noticias y lo que ves es enfermedades, vicios, degeneración, miseria, erosión, plagas, acortamiento, temas genéticos, malformaciones, desnutrición, y tú dices, bueno, ¿y esto por qué está sucediendo? ¿Para qué está sucediendo? ¿O por qué permite que esto suceda? Para hacer algo que a través del contraste se llama reconocer la ley de la naturaleza, una de las 7 leyes universales. Y entonces al otro día prendes la radio y escuchas a Julito o escuchas tu emisora preferida, la W o Blue o lo que sea, Caracol, RCN o la de tu país. Y entonces escuchas que hay resentimiento, individualismo, soledad, suicidios, depresión, desunión, fronteras, guerra, y todo el tiempo y entrevista al que está allá, al corresponsal de allá, complejos, mm, temas de política, y tú dices, ¿y esto qué es? Corrupción. Pues solamente para reconocer otra ley que se llama la ley de armonía. Y entonces por la noche, después o de ver tu clase, dices, bueno, voy a ver un poquito de noticias para estar informado. Y lo que haces es que preciso paro camionero, insatisfacción, incapacidad de asumir la vida, más muertes, más angustias, más frustraciones, luchas, desgastes. Pero ¿por qué pasa esto? Para poder reconocer una ley que se llama la ley de correspondencia, tercera ley. Y al otro día te despiertas y de pronto vas o en el metro o en el bus o en el carro, te dio por prender el radio y lo que encuentras es que las noticias son rebeldía, anarquía, guerras, violencia, revoluciones, delincuencia, maldad, odios, conflictos, todo lo que ustedes se imaginen. Y la pregunta es, ¿y cómo por qué? Más bien, ¿para qué? Para reconocer la ley de la evolución, cuarta ley. Este es solamente un mordisquito de lo que llamamos leyes universales. Nos faltan entonces 3 para reconocer las grandes 7 leyes que nos rigen. Bueno, pero de esas 7, las 4 que les acabo de nombrar, son las que nos rigen directamente a nosotros como humanos para nuestro proceso de aprendizaje y son las que más nos atañen. Por eso vamos a aprender a reconocerlas en la cotidianidad
Y por eso, a través de los ángeles, que son los seres que nos guían, vamos a aprender cómo no salirnos de esas 4 leyes básicas para nosotros, que son en las que estamos sumergidos aprendiendo constantemente. Por eso a los buenos les suceden cosas que no son tan buenas, por eso hay aparentemente injusticia, hay aparentemente, digo aparentemente porque pues es mi interpretación, nuestra interpretación, eh, descontento, desubicación, todo lo que existe. Entonces, herramientas para comenzar a fluir. Ya sabemos que tenemos 3 ángeles que nos ayudan y nos guían. El solo hecho de reconocerlos ya es tener una relación con ellos. ¿Listo? Voy a preguntarle a uno de los que recién nos están acompañando. ¿Listo? En este hermoso proceso. Porque no le va a preguntar a los antiguos. ¿Listo? Le va a preguntar a alguien eh, que no sepa. Bueno, preguntémosle a José. ¿Cuáles son los 3 ángeles? Irma, cuénteme, ¿cuáles son los 3 ángeles? ¿Cómo se llaman? A Eh, ver. Hola, los de... Ay, perdón. Irma, dime uno y ¿Lo digo? José otro. Dime. Listo. De la guarda. Muy el de la bien. ley ¿Y el otro, Irma? y el de la guía. Ley y guía. Uy, le damos un corazoncito de atentos, de Eso. felices. ¿Listo? Entonces, imagínate, Irma, que tenemos 3 ángeles. Esto suena un poco raro porque, en un momento, yo Está soy como alguien que... sí, yo soy una persona grande, seria, yo no necesito esto. Écheme en otro cuento. Pero vamos a entenderlos y a verificarlos desde esta perspectiva, ¿de acuerdo? Desde una perspectiva que nos ayude a comprender que estos seres encargados, llamados ángeles, son los encargados que la ley funcione y que se cumpla en nuestra vida, en el plano de la materia. ¿Listo? Y son una realidad. Bueno, no necesitas creerlo. Al menos los niños sí los ven. Hasta los 7 años, cuando ya se les cierra aquí lo que llamamos la mollerita en la cabeza. Normalmente son como esas esferitas de luz radiante que siempre las vemos con el rabito del ojo. ¿Listo? Así. Entonces, el ángel de la ley, que es el ángel superior a nosotros, ¿sí? Siempre están con nosotros, siempre nos están dando señales y guías para aprender a fluir con la vida y dejar de tener experiencias que no necesitamos. Entonces vamos a aprendernos unas leyes, pilas. Hay 7 leyes universales. Pilas a este paréntesis, por favor. Hay 7 leyes universales, pero también hay unas leyes que están debajo de esas otras leyes. Ya les voy a nombrar algunas. ¿Ustedes han escuchado hablar de la ley de atracción? Ah, pues claro, ¿quién no ha leído el libro de la ley de atracción de Ronda? Por supuesto. ¿Mm? ¿Han escuchado hablar de la ley del karma? Claro, yo aprendí la ley del karma que habla Chopra, ¿sí? Eh, pero ven, Luis Eduardo, un momento, porque es que hay muchas leyes. Están las 36 leyes del éxito, las 7 leyes espirituales del éxito, están los mandamientos, están las del Kybalión, que ya también me los leí, las 7 leyes de Hermes Trismegisto. Entonces, ¿cuáles son las leyes de verdad? Resulta que fue la misma pregunta que yo en algún momento me hice. La mayoría de las leyes están supeditadas a las interpretaciones filosóficas, religiosas, interpretaciones. Las leyes universales no. Son porque son. ¿Listo? ¿Está clarísimo? Entonces, todas son maravillosas, son interesantes. Hasta las leyes de Murphy son buenísimas, pero están supeditadas a interpretaciones. Las leyes universales no. Debajo de esas leyes universales existen otras leyes, entre ellas la ley de oportunidad, la ley de el 2, la ley del 3, la ley de causa y efecto, la ley de compensación. ¿Les gustaría saberles cuáles son y cómo funcionan? Entonces, esto es lo que vamos a hacer en estos últimos minutos. Como les dije, si no nos volvemos a ver, te lleves algo en el bolsillo y comiences a fluir con la vida.
Y lo vamos a acompañar del conocimiento de estos ángeles. Entonces, ¿por qué hablo de los ángeles? Porque resulta que el ángel de la ley está aquí arriba. Yo no lo veo, no lo tienes que ver. Es el que maneja el libre albedrío y es el que todo, es el que permite o más bien ayuda a que tú no te extralimites en el uso de tu libre albedrío, para que no te vayas en contra de la ley ni dejes de hacer lo que debes hacer. Por eso algunos dicen, pero ¿por qué por más que quiero, no puedo? Ahí es donde ustedes encuentran que querer no es poder. Lo siento, eso no es un principio. Es que querer es poder. No, muchos de ustedes le echan ganas, diría Lola allá en México. Muchos de ustedes le echan ganas, diría Gaby también allá en México. Échale ganas y le echan ganas y le pan y tan invierten y nada, güey, no pasa nada. Porque querer no es poder en estos casos. ¿Por qué? Porque resulta que no todo lo que tú quieres es lo que necesitas. ¿Cómo reconoces la ley? Por lo que funciona y fluye para ti. Porque por más que quieres algo, no se te da. Entonces, ¿cómo sabes que algo está en ley? Porque funciona. ¿Cómo sabes que no está en ley? Porque no funciona para ti. ¿Alguno de ustedes ha tenido la sensación de si a ese le fue bien, que es feo, que no ha estudiado, pues a mí, pues que soy estudiado, lindo, tierno, aseadito y de la casa, me tiene que ir mejor? No, resulta que le fue bien a él porque eso es lo que le funciona a él. Él está en su ley, está en ley. No es para todos. ¿Quién de ustedes le gustaría cantar? ¿Cierto que sí? Qué chévere. Como Amor Lindo que dice, yo canto bien, lo que pasa es que se me escucha mal. Bueno, entonces muchas personas quieren cantar. ¿Quiénes de ustedes estarían dispuestos a invertir todos sus ahorros, todo su dinero por grabar un disco sabiendo que no es lo que les funciona a ustedes? ¿Notan? Ahí es donde viene la terquedad del ser humano. No, pues que hay que insistir y persistir. No, a ver, reconozca algo. No es lo que le está fluyendo. Y hay otros que usted dice, pero ¿quién le diría que canta bien, pero gana millones? Sí, no sé, por decir a alguien, no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades. Sí, pero que tú los escuchas allá, y tú dices, ¿qué? ¿Quién le dijo que cantaba? Y allá está ganando millones. Y vive en una mansión en Miami, en Palm Beach, allá donde vive mi querida Tatiana. Entonces, ¿qué? Porque esa es su función, no es la tuya. Pero es que yo sí canto bonito. Sí, pero no es tu función. No estás en ley con eso. Entonces, ¿cómo hago para alinearlo? Ahí vienen las luchas, ¿no? No, pero es que yo tan buena persona que soy y yo quiero ayudar a los perritos y a los ancianos. Oye, no te va a funcionar, ya, porque lo que funciona, funciona solo. Lo que está en ley, funciona solo. No tienes que hacer esfuerzo, funciona, se da. ¿Cuántos quieren hacer, tienen muy buenas intenciones? Voy a preguntar, guíñeme en el ojo, ¿listo? ¿Quiénes de ustedes, de los que están aquí presentes, tienen buenas intenciones? Así como cuando uno dice, si yo me ganara el baloto, si yo me ganara el loto, le compraría una casa a A, le pagaría el estudio A, le daría a los abuelos D, le daría a las mascoticas, recogería todos los gatos de mi ciudad, no permitiría que los niños pidieran en los semáforos, montaría un colegio así, montaría una empresa así, contrataría. Todos tenemos buenas intenciones. La pregunta es, ¿y por qué no se dan? ¿Por qué no están ley? Ahora, ¿cómo hago para entrar en ley? No te pierdas el curso de las leyes universales. Pero continuemos. Resulta que el ángel de la guía tiene una maravillosa función y constantemente nos está indicando
qué es lo que realmente es para ti y qué es lo que no es para ti. Y ya les voy a decir con qué se manifiesta. A nuestro lado derecho normalmente siempre está nuestro ángel guía. Primero, ángel de la ley. ¿Listo? Aquí a este lado está el ángel guía. Si le quieren poner colorcito, entonces aquí está verde. Aquí es el ángel de la guía, que es azulito. Y aquí el ángel de la guarda, que es rojito, a la izquierda. ¿Listo? No se compliquen con los colores. Simplemente el ángel de la guía maneja una ley maravillosa y hermosa que se llama la ley de la oportunidad, donde nos pone en contacto con la función que funciona para nosotros. Nos muestra el camino, nos muestra el destino y las experiencias que necesitamos recorrer en la vida y nos lleva hacia las situaciones que necesitamos experimentar. Ahora, al lado izquierdo, vestido de rojo, normalmente tenemos, los ángeles no tienen alas, ¿sí? Pero pues es una forma linda de mostrarlos porque es algo etéreo y sutil. Más bien son como esferas, ¿de acuerdo? Esferitas de colores brillantes, canaplas le llaman algunos, pero discúlpenme si les quito el romanticismo. Pero pues bueno, las alitas son bonitas porque representan elevación espiritual. ¿Listo? Entonces, a este lado izquierdo está el ángel de la guarda. Es como una esferita o roja, o rosadita, o magenta, como ustedes la quieran poner o como la alcancen a ver. Resulta que maneja una ley que se llama la ley de advertencia. Recuerden que esas son leyes menores que están debajo de las superiores, ¿de acuerdo? Pero son las que más fácil podemos entender para dejar de pelear con la vida. Todas las advertencias es lo que hace el ángel de la guarda, nos cuida de situaciones innecesarias, intenta siempre evitarlas, a menos de que nosotros tengamos la suficiente terquedad y nos queramos estrellar contra el muro. A mí me interesa que cada uno de ustedes tenga la suficiente comprensión de la vida y de la forma como la podemos vivir. No es compleja, no la hacemos compleja. Bueno. ¿Por qué? Porque no aceptamos la realidad, porque pensamos que no está bien y lo que no está bien intentamos cambiarlo. ¿Y cómo sabemos si algo nos corresponde cambiarlo o no? Porque tenemos el conocimiento y los recursos. Si no tenemos ni el conocimiento ni los recursos, pues no te corresponde. Si es tu función, funciona para ti. No es tu función, no funciona para ti. Es tan sencillo como eso. Entonces, conclusión para que comencemos a ir cerrando el círculo de lo que nos vamos a llevar el día de hoy. La función del ángel de la guarda no es evitar que tú tengas sufrimientos, sino evitar que tú tengas sufrimientos innecesarios. Bueno, el sufrimiento tiene una función que es permitirnos que la evolución continúe. Recuerden que el sufrimiento solamente es un síntoma de que hay algo que no está bien en tu mente, que tu mente está desorganizada y contaminada. Así como el dolor en el corazón, el dolor en una rodilla, el dolor en la panza te está diciendo que hay algo que no está bien en tu cuerpo. El sufrimiento te está diciendo que hay algo que no está bien en tu mente. Solamente sufrimos a causa de nuestras interpretaciones mentales. No hay ninguna otra causa de sufrimiento. No existe. Sufrimos por querer acomodar el universo a nuestro orden mental, en lugar de acomodar nuestro orden al orden universal. ¿Mm? Entonces, la función del ángel de la guarda no es evitarme sufrimientos, sino sufrimientos innecesarios. ¿Mm? Y por eso, a través de una ley que se llama la ley de advertencia, creo que no se las había nombrado, a través de advertencias, entonces evita que tú tengas situaciones que no necesitas experimentar, vivir. ¿Para qué? Para hacer más llevadero tu proceso de vida. Ahora, ¿qué es la ley de advertencia? Recuerda, la ley de advertencia es la ley
o más bien que indica que no sucede nada en nuestra vida que no te haya sido previamente anunciado. Situaciones para evitar que vivas experiencias innecesarias, como que te cierran el vuelo. ¿Se acuerdan de esa noticia allá en Brasil? Te cierran el vuelo, pero no, es la peor aerolínea. Y después, gracias, señores, por no dejar que yo me fuera en ese vuelo. O sea, ese tipo de cosas. Y no fue uno, ¿no? Estamos hablando de más de 10 personas que eh, se salvaron de no ir en ese vuelo allá en Brasil. Como cuando vas a salir y el carro está pinchado, como cuando no te sale lo que tú pensabas como tú pensabas, como cuando intentas hacer algo y no te funciona. Entonces tú dices, pero ¿y entonces? Será una advertencia. Y entonces hay otra ley, que esto sí nos soluciona la experiencia de vida. Porque Luis Eduardo, a mí me enseñaron que hay que luchar por lo que uno quiere. ¿A quién le dijeron lo mismo? Hágame así. Sí, bueno, a mí también me dijeron, hay que luchar y hay que luchar y hay que darla toda y dejar la sangre en la arena. Sí, a mí también. Pero resulta que con esta ley ustedes van a lograr tamizar y dejar de irse en confrontación y de pelear. Se llama la ley del 2. ¿Y qué te dice la ley del 2? Te dice algo muy sencillo. Te dice, no intentes siempre que quieras una respuesta, pues pregúntale a la vida. Me dice, preguntarle a la vida. O sea, preguntarle a la vida. Y eso como que es preguntarle a la vida. Pues resulta que la vida tiene algo que se llama un código binario. Y ese código binario se llama sí o no. ¿De acuerdo? Resulta que la vida nunca responde a la inercia. O sea, no se trata simplemente de ir a la iglesia y decir, o subir a una montaña y decir, oh, Señor, dame la respuesta. ¿Me caso o no me caso? Resulta que como ahí tenemos la presencia de nuestros ángeles que constantemente nos guían, la ley del 2, que es también la ley de la pregunta, ¿listo? Con la que funciona el ángel de la ley. ¿Se acuerdan del ángel de la ley? Y el ángel de la ley, entonces, que es el más bravo, es una forma de decirlo, no es el más serio así. Eh, Resulta que él vigila el uso que hacemos de nuestro libre albedrío, porque si sin dinero interferimos y nos metemos en la vida de los demás, imagínense teniéndolo. Sí, sin dinero queremos solucionarle la vida a todo el mundo, imagínense teniendo. Entonces, resulta que el ángel de la guía, el ángel de la ley, discúlpeme, que es así todo serio, todo seriote, y dice, hey, hay un momento, eso no le conviene a usted, o sea, eso no es para usted. Y resulta que actúa sobre experiencias, situaciones o las mentes, porque los ángeles actúan en esa dimensión, en la dimensión mental, para bloquear cualquier posibilidad y para que evitemos alterar los procesos pedagógicos de la vida. ¿Cómo así los procesos pedagógicos? Tú tienes un aprendizaje. Bueno, yo tengo otro aprendizaje, Lina. Aquí tenemos a unas profesoras, tenemos a varias profesoras. Resulta que Erika es profesora y le puso una tarea a los niños y llegó alguien con muy buen corazón, no sé, Alma Tatún, que es toda linda, que es toda querida, y dijo, ay, esa profesora Erika, ¿cómo es de mala? ¿Cómo se le ocurre ponerle trabajos a los niños? Y va y les hace el trabajo. Entonces la pregunta es, ¿los niños aprenden? No. Obviamente la profesora que va a decir, no, usted no me entre aquí. No, 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 que usted no sabe qué es lo que yo estoy haciendo una pedagogía. No me parece, dice Alma, no me parece.
A mí me parece que los está maltratando. Hoy en la era de la actualidad y la tecnología, los niños no deberían hacer tareas. Y dice la profe, hey, un momento, yo sé lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Se me va del salón. Ese es el ángel de la ley. Exactamente lo mismo. No te deja meter en la vida ni interferir experiencias de otros. ¿De acuerdo? Y por eso se utiliza una ley para entrar en ley, utilizando lo que se llama la ley del 2. La ley del 2 es exactamente como decir, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, ¿cómo utilizamos la ley del 2? ¿Listo? Pues resulta que comienzas a actuar. No es que medites y ores y digas, ¿será que lo hago o no lo hago? No, comienzas a actuar. Y la respuesta se reconoce fácilmente en lo que se facilita con un sí, en lo que se bloquea como el no. Ya, es sencillo. Así que a partir de hoy no supongas absolutamente nada, porque la vida, porque el Padre, porque el universo siempre te dio la posibilidad de preguntar. Nos dio la facultad de preguntar. ¿Listo? Entonces tenemos la ley del 2. ¿Será que viajo o no viajo? ¿Les ha pasado? Mónica, ¿le ha pasado? ¿Será que hago o no hago? ¿Cierto? Entonces Cecilia dice, ¿será que monto este negocio o no lo monto? Y resulta que aprende, en lugar de quedarte pensando y quedarse en parálisis por análisis, comienza a actuar. Si las cosas se facilitan, la vida, ¿qué le está diciendo? Que sí. Y si las cosas se dificultan, ¿qué le está diciendo la vida? Que no. Pero es que es mi anhelo, yo lo hago con muy buena intención. Oye, es que no se trata de tu intención. Paila, como dicen aquí los chicos, paila. La vida te lo está mostrando claramente. Pero Luis Eduardo, entonces, ¿dónde queda la insistencia y la perseverancia? Porque el agua, ¿cómo es que es la frase? ¿Quién me la ayuda? La gota de agua labra hasta la piedra más dura. O hay que hacer de tripas corazón. Todavía a mis 44 años no entiendo esa frase de qué significa hacer de tripas corazón. ¿Mm? Sí. Y hay que insistir y persistir. Entonces vas a aplicar otra ley que se llama la ley del 3. ¿Y cuál es la ley del 3, Lina? Imagínate, te la voy a comentar. La ley del 3 dice, no intentes algo menos de 3 veces, pero tampoco lo intentes más de 7, para saber que tienes la suficiente terquedad. Entonces hay una línea muy delgada entre la terquedad y la constancia o la perseverancia o lo que nosotros llamamos la consistencia, ¿no? No necesitas, si tú te estás dando cuenta que ya llevas en el quinto intento porque la quinta es la vencida y no te sale, entonces la vida claramente te está diciendo que no, no es por ahí el camino. Pero como tú opinas que hay que insistir hasta el final, pase lo que pase, lo más probable es que lo logres. La pregunta es, ¿a qué precio? ¿A qué precio? Sacrificando tu salud, sacrificando tus relaciones, sacrificando incluso tus recursos. Entonces, para saber que tienes suficiente persistencia, o más bien, o que utilizas sabiamente la terquedad, con sabiduría la terquedad, insistes en un promedio de tiempo. Ah, ok, no fue esta vez, entonces vuelves y ensayas en 2 o 3 meses. Y aplica para la lotería también, para los que todavía siguen comprando el loto después de 10 años. ¿Listo? Dejen descansar a la ley y vuelven y le preguntan, pero ve que no se gana nada y sigue gastando la plata y ve que no se gana nada, pues pregúntele a la vida. ¿Será que la lotería es para mí? Claro, ensaya no menos de 3, no más de 7.
¿Será que monto este negocio? No ensayes menos de 3, no más de 7. Eso se llama la ley del 3, o más bien la ley de la relación 3-7. ¿Eso les hace sentido? Y con eso podemos comenzar a entrar en el flujo de la ley. Y me falta otra ley que ya les voy a compartir, que vamos a dejar para el final y luego las integramos todas para que se lleven su bolsillito hoy de herramientas para entender que no hay necesidad de pelear con la vida. Nena, En razón a lo que dices, tengo una acotación. Tú le preguntas a la vida y a veces todo se te da y entras a esa experiencia. Pero no quiere decir que se te facilite, sea algo que sea, vaya a ser como solamente positivo o lo que nosotros pensamos positivo, sino que también te facilita para algunas experiencias que son confrontantes y que las necesitas para evolucionar. Entonces sí hay que hacer, o sea, digamos que cuando hablas se percibe como si cuando se facilita es porque nos conviene, pero nos conviene como en el sentido de tranquilidad, de armonía, de como de que todo va a sentirse salir positivo. bien, de que todo va a salir bien, de que todo es chévere. Y resulta que las experiencias, acuérdate, siempre están dirigidas para que hagamos nuestro proceso de evolución. Bueno, lo que estamos haciendo es evitar la lucha innecesaria. Siempre hemos y seremos conducidos y llevados a las experiencias que necesitamos para cumplir nuestro plan del alma e ir haciendo nuestras comprensiones o nuestros procesos evolutivos. Esa es la parte, nena, que tiene mucho sentido y gracias por decirlo, que vamos a aprender a gestionar. Porque suena claro como que, no, entonces solamente es para que me vaya bien, no, es para entender por qué aun cuando tratas de practicar las leyes, tú dices, me pasa esto. Bueno, ¿por qué me pasa esto que no es tan chévere? Pero no es tan chévere para la interpretación. Pero para nuestro proceso evolutivo es la experiencia necesaria, suficiente, eficiente y oportuna. Ahora, ahí necesitamos aplicar otra ley que se llama la ley de la opción y más adelante se llama también la ley de la comprensión. ¿Listo? Son otras dos leyes que no charlamos hoy, nena, pero ante esas situaciones como las que tú dices, hay un momento, sí, está bien, yo le pregunté a la vida y me dejó que fluyera, chévere, y resulta que resulté con este tipo que, que nada que ver. Y yo como, ¿por qué tenía que terminar envuelta en esta experiencia de yo tan linda? Si hasta estoy haciendo yoga, estoy haciendo curso de milagros, estoy meditando. Como, ¿por qué tenía que vivir esta experiencia? Bueno, es una oportunidad para que cierres un círculo, para que cierres una experiencia, para que termines un proceso y te liberes de eso. Es decir, lo que llamamos chulear la experiencia, cambiar de tablero, salirte de ese juego. Y ahí es donde viene la aplicación del principio de las 7 herramientas de amor, que es aprender a aceptar, valorar, agradecer, actuar, y aprender a aplicar el principio de la ley de la opción y la ley de la comprensión. Uy, Luis Eduardo, falta mucho por estudiar. Pues es que vamos a tener 2 meses. Bueno, vamos a tener 2 meses para que aprendamos todo este recorrido, nos aprendamos las leyes que recuerden que es como un GPS, es nuestro mapa. Yo sigo con el mapa. Es nuestro Waze para transitar por la vida. Eso es lo que vamos a aprender. Y es una herramienta poderosísima para dejar de luchar, de pelear y de entrar en lucha y en sufrimiento con la vida. Alma,
Pregunta, ¿la ley de la opción y la ley de la comprensión pertenecen a las 7 leyes principales o a las alternas? Son las alternas. ¿Listo? Entonces como que dicen, no, pero esto es como, ya resultó como un juego de cartas. Tiene más reglas. Tiene más reglas. Tiene más reglas que el uno. Resulta que, ya que hablamos de reglas, piensa en un juego, Alma. Un juego, entre mejor conoces las reglas, más te diviertes. Entre más conoces las reglas, más fácil lo juegas. Y entre más conoces las reglas, pues es más fácil ganar el juego. Mientras que los otros sufren y padecen el juego, tú te lo estás disfrutando. ¿Por qué? Porque tú sabes cuáles son las reglas. Y es justamente lo que estamos tratando de hacer. Entonces, parecen muchas, pero les voy a comentar que son 7 leyes mayores y son aproximadamente 14 leyes menores. ¿Listo? Todas conectaditas y las vamos a aprender en el sentido como las estamos aprendiendo hoy. Entonces, vamos a recapitular a ver si nos llevamos hoy la herramienta, ¿de acuerdo? A ver si logramos hoy comprender e interiorizar algo. O sea, que haya valido la pena estas 2 horas que tú te sentaste aquí, que ahorita vas a decir, ay, ya, tengo que ir a preparar la comida para mañana o no sé, lo que tengas que hacer. Tu descanso o ir a ver MasterChef, no sé, lo que sea. Así que existen unos principios universales que rigen el orden de todo cuanto vivimos. Que yo no lo conozca no me exime del resultado. Ay, disculpe, señor, yo no sabía que había pico y placa. No me importa, tome su parte. Sí, que tú no conozcas las leyes no te exime del resultado. ¿Estamos claros? Luego, ¿por qué no conocemos las leyes? Porque estamos en una experiencia que es un poco curiosa. Primero nos toca vivir el juego, nos toca vivir a través de cometer errores para descubrir las leyes. Es decir, mientras sufrimos es porque hay alguna ley que no conocemos. Hay algo que no sabemos. Tan pronto lo sabemos, ya deja de ser difícil y comenzamos a entrar en flujo. Entonces, primero jugamos y después conocemos las reglas. Sería mejor conocer las reglas para poder jugar. Así no funciona el plan del alma. Bueno, el plan del alma funciona en que juegas y, ay, por aquí no es. Juegas, ay, por aquí tampoco. Juegas, ay, sí, por aquí es. Y cuando aprendes a tener ese resultado voluntario, entonces ya no es una regla, sino que ya se vuelve una experiencia verificada, que es lo que llamamos verdad. La verdad os hará libres, pero verdad no es tener un conocimiento, la verdad no es leerse un libro sagrado, eso no es la verdad, eso es información. Verdad es lo que tú verificas y compruebas en tu experiencia de vida. Y tan pronto lo compruebas, se vuelve sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Saber vivir. No es más. Saber vivir. ¿Listo? Así que aspiramos, y yo aspiro con ustedes, que a partir de estas experiencias que vamos a tener, ustedes salgan de aquí graduados como maestros humanos en sabiduría. Es decir, que tengamos el arte de saber vivir, de aprender a valorar y disfrutar la oportunidad que tenemos en esta experiencia de vida. A eso es lo que le estamos apuntando. ¿Listo? Así que tenemos unas leyes que son mayores, otras que son menores. Por ahí vamos a meter ley de atracción, la ley de causa y efecto, la ley de los vasos comunicantes. ¿Qué es eso? Ahí les adelanto, que es saber con quién te metes. ¿Han tenido esa sensación de, oh, me robaron la energía? Oh, me chuparon mi energía? Esa persona es un vampiro energético. ¿Han escuchado eso? No existen los vampiros energéticos. No, no, existe el, eh, la capacidad más bien de ceder tu energía cuando no sabes protegerte. Ahí les doy un truquito extra que no hace parte de esta clase, pero se los comparto. Cuando estén ante una situación así medio densa, tensa, frente a una persona poco deseable, es decir,
muy ignorante. Sí, ya saben lo que es ignorante, ¿sí? Con una mente muy contaminada. Entonces, tú utilizas tu mano, izquierda o derecha, no se preocupen por la mano, y se tapan el ombligo. Alguien diría, Luis Eduardo, pues me va a tocar andar con un espaderapo en mi ombligo, porque definitivamente ando en un mar de víboras. Bueno, andas en un lugar donde tienes la maravillosa oportunidad de aprender a ser feliz sin depender de nada ni de nadie. Tan pronto nada de eso te robe tu paz, cambias de tablero. Así es de simple la experiencia, así es de simple el juego. Bueno, entonces te tapas el ombligo, ¿listo? Y si sientes que te está perturbando mucho, entonces te tapas el ombligo y haces esto. Cierras aquí tu dedito, ¿listo? Cierras el circuito. ¿Para qué? Para que no te afecte. Entonces cierras acá. Estás en una reunión y todos, no, es que Ángela no hace, no, es que Araceli no dice, nada. Entonces tú te tapas el ombligo, no se, nadie se tiene que dar cuenta, no tienes allá que hacer om, y hacerte pues el gran maestro, no, sencillamente te tapas el ombliguito, cierras tus deditos, cierras el circuito y no permites ceder, o eso es lo que llamamos cerrar la llave para que no te roben tu paz, para que no cedas tu tranquilidad, quiero decir, porque nadie te roba tu paz a menos de que tú lo permitas. ¿Listo? Sino para que no cedas tu energía. Ese es un secretito muy sencillo. Ahora, si estás en un mar donde hay tiburones y anguilas de alto voltaje, ¿listo? Entonces, te sugiero que cargues una amatista. ¿Sí? Cargues una amatista. Una amatista tiene la propiedad por sus principios activos, esto es algo que podemos aprender también porque los angelitos, los teléfonos de los ángeles son los minerales, no les decimos cristales, sino los minerales. Y resulta que el cuarzo violeta ayuda a retener, gracias al hierro y el magnesio que tienen, eso que llamamos energías densas. Y al germanio que tienen. Eso no es porque es morado. Así que es morado la transmutación, ¿no? Es porque tiene unos principios activos que ayuda a reducir y atenuar esas energías densas. Bueno, y aquí me pongo a hablar y no terminamos lo que es significativo. Así que pudimos hoy entender que existen unos principios y nos llevamos cuáles son las leyes prácticas. La ley de advertencia. No ocurre nada sin que antes se te haya avisado. Así como cuando alguien te dice, oye, no hagas ese negocio. ¿Y usted cómo sabe que yo iba a hacer ese negocio? Sí, ley de advertencia. Pero resulta que tú quieres saber si es advertencia o miedo. Sí, porque a veces no sabemos, no tenemos claro, ¿será que es la ley de la advertencia o será que es mi miedo? Entonces aplicas la ley del, comienza por D y termina por os. Ley del Es 2. para saber si me conviene o no me conviene. Si me conviene, las cosas fluyen. Fluyen. Si no, es una experiencia que no necesito, no fluye. ¿Listo? Y luego, para saber que tengo la suficiente persistencia o resistencia, entonces aplico la ley del, 3-7. 3 y 7. la relación 3-7. No lo intento menos de 3 en un determinado tiempo, pero tampoco más de 7. Y así sabré si algo definitivamente eso no es para mí. Y no peleo con la vida, no entro en contraflujo o en contravida, que es lo que normalmente hacemos. ¿Por qué? Porque es que tiene que ser así y tratamos de acomodar la vida a nuestro antojo. Ya sabemos que por ahí no es la cosa. ¿Listo? No necesitamos sufrir. Sí, el sufrimiento es la herramienta de aprendizaje y de autoconocimiento y es necesaria, inevitable, importante, pero también existen sufrientes que a veces parece que sufrieran por gusto. Ustedes ya no son de esos. Si usted ya se cansó de sufrir, guíñeme el ojo.
Y si usted ya está listo para recibir una nueva información, para que nos liberemos al menos de más del 50% de todas las situaciones que nos agobian, entonces guíñeme el otro ojo. ¿Mm? Y eso lo vamos a aprender reconociendo los principios que rigen el universo. Esta es una breve introducción para enamorarlos, cautivarlos y llevarlos por esta ruta. Si hay algo que sea relevante, importante dentro de cualquier filosofía o proceso espiritual que tú estés llevando, es conocer cómo opera y cómo funcionan estas leyes para tratar de ir lo más alineado a ellas y no salirnos de la ruta. Ustedes han escuchado mucho, quienes son aquí religiosos, andar por caminos rectos. Y andar por caminos rectos es seguir esos principios universales que me permita fluir con la vida. Y no estamos solos. Tenemos a nuestros ángeles, tenemos a nuestros guías, y aún así seguimos cometiendo los mismos errores. Pero esos son otras personas. Nosotros ya estamos listos para iniciar una nueva experiencia de vida. Así que bienvenidos a las leyes universales.